el día de hoy vamos a hablar un poquito de SQL to Microsoft Azure. Desde la óptica interrogante que que recibimos muchas veces de parte de los clientes, es decir, cómo tenemos un entorno en premisa, tenemos SQL, tenemos más de 15 o 10 años utilizando SQL Server, conocemos las bondades de que tiene SQL Server, pero nos interesa saber cuál sería la mejor estrategia para poder llegar de mover estas cargas de trabajo de SQL a la nube. Básicamente, la respuesta la vamos a ir tratando de explicar desde la óptica de todo depende del tipo del cliente, de la naturaleza de la aplicación e incluso de cuál es la estrategia de optimización y de costo que queremos brindar en esa aplicación. Yendo al core de nuestro evento, muchos de los clientes, y por eso nos gusta usar esta imagen, visualizan como que movernos a Azure es simplemente como saltar de una pecera a otra. Al final del día, como es el mismo SQL Server, digamos que tenemos el nombre de SQL delante de los productos de Azure, siempre se tiene la interrogante que si la transición es transparente, y la respuesta es sí, puede ser transparente y es transparente en muchos escenarios, pero lo más importante incluso no es ni siquiera identificar cómo podemos llegar a la nube, cómo movemos esa carga de trabajo, sino es cuál es la estrategia adecuada y cuál es el escenario de uso que tiene mi aplicación que permita determinar cuál es digamos, de las ofertas que tenemos de SQL en Azure, son las adecuadas para nosotros mover estas cargas de trabajo. Y de hecho, de eso se trata toda esta presentación. Nosotros vamos a tratar de explicar el por qué migrar a Azure es importante, cuál es la estrategia que normalmente seguimos cuando queremos migrar a Azure, y por último, digamos que cuáles son las diferentes alternativas que tenemos, y esto va a depender muchísimo, incluso como ya dije, de la naturaleza de la aplicación. El por qué migrar a Azure, incluso no solamente de migrar SQL Server a Azure, incluso por qué migrarlo a Azure en sí, incluso no irnos a otra nube. Básicamente, SQL en Azure posee la mejor oferta de costo, desempeño para carga de trabajo de SQL comparado con cualquier otro cloud. Y lo vamos a ver en unos instantes a qué nos referimos con esto. Pero, y como cliente, incluso cuando nos movemos o como usuarios de base de datos, cuando nos movemos a Azure tenemos otras ventajas. Básicamente, inmediatamente obtenemos todas las ventajas de seguridad que posee el tener SQL Server en la nube, no solo digamos que por la seguridad de los data centers que tenemos como nube, sino también dependiendo el tipo de servicio que elijamos, vemos que hay características de seguridad adicionales que podemos tener, y todas las características incluso de data masking, data encryption, transparent encryption que teníamos en SQL Server también lo podemos seguir teniendo en la nube. Pero ganamos otros beneficios, que es básicamente la velocidad de innovación que llevan los servicios en la nube. Normalmente cuando estoy en la nube siempre estoy en la versión más actualizada de SQL Server, e incluso toda la parte de analítica que tienen estos servicios de SQL en nube, que permiten tener asesoría de optimización, tanto de desempeño, pero incluso optimización de costos, y recomendaciones de cómo evolucionar la utilización de SQL con toda la variable y formas de consumir SQL en Azure que poseemos.
¿Cómo iniciamos normalmente este proceso de migración? Nosotros seguimos un proceso de, digamos que de 4 pasos, que es donde iniciamos con un assessment, básicamente entender cuáles son los stakeholders de la aplicación o de incluso de todas las bases de datos que están ahí. Son bases de datos que van a ser que van a tener altos volúmenes transaccionales, son bases de datos que su propósito son analíticas, es base de datos donde su comportamiento de uso o su trend de uso, su forma de acceso es variable, es incluso impredecible. Toda esa característica de la aplicación y la forma en la que se consumen estas bases de datos son determinadas en esta etapa. Y basado en una vez que se tiene ese assessment, nosotros entonces podemos diseñar la estrategia de migración que vamos a utilizar aplicando y utilizando las herramientas adecuadas dependiendo la naturaleza misma de esta aplicación. Una vez que estamos en la nube, que pudiéramos decidir, nos vamos a ir en una primera etapa soportando así toda la carga de trabajo, tal cual como se tenía, y luego entramos quizá en una etapa de rearquitectura, rediseño, que permite entonces, tomando incluso el mismo advice que nos va dando la nube, de cómo, cuáles son los costos que tengo, cuáles son la mejora que pudiera implementar para reducir esos costos. Entonces, voy a poder optimizar el uso de mi base de datos de acuerdo a mi necesidad. Y esos ahorros, entonces, lo puedo utilizar para reinvertir. O sea, reinvertir en quizás evolucionar en mi aplicación, evolucionar el servicio que estoy brindando, o incluso renovar la aplicación en la que estoy trabajando. La seguridad y el manejo son, digamos, siempre importantes y están disponibles desde el primer momento, pero una característica importante que ganamos desde la migración, desde el primer momento, es toda la parte de monitoreo. SQL, en cada una de las, digamos, de la forma en la que podemos consumirlos en Azure, las herramientas de monitoreo que tenemos en Azure están disponibles. Podemos tener información de degradación de servicio, podemos tener información de escaneo de seguridad que hace el mismo servicio de Azure a mi base de datos, por lo cual siempre tenemos retroalimentación continua de todo lo que está ocurriendo en nuestra base de datos, no solamente a nivel de uso, sino también a nivel de seguridad e incluso de degradación en caso que ocurriera. En resumen, para poder definir el approach que utilizamos, básicamente, uno, realizamos este assessment. En este assessment nos permite determinar cuál es digamos que el mapeo, cuál es basado en esa condición de uso y la naturaleza de esa aplicación, cuál es el tipo de servicio que podemos utilizar de las ofertas de SQL en Azure que tenemos disponibles. Podemos entonces quizás realizar, aplicar un POC donde movemos esta base de datos, la migramos utilizando las mismas herramientas de migración que tenemos en Azure disponibles. Y una vez que todas estas pruebas de concepto y validaciones de la aplicación son realizadas, entonces nos podemos mover a una etapa de migración de la base de datos a producción y proveer soporte continuo y aprovechar todas las ventajas que ya previamente les he conversado. Al inicio le establecía que Azure, cuando de SQL Server se trata o base de datos SQL, Azure es la opción, digamos que por defecto para nosotros,
porque la forma de consumo es muchísimo más barata que en cualquier otro proveedor de nube. Hablando meramente a opción de basado en el costo del uso de las bases de datos. Si ustedes piensan en una base de datos de Azure SQL Database como servicio, en una comparación de 3 años, nosotros tenemos 86%, somos más baratos, o Azure SQL Database como servicio, 86% más barato que la alternativa de usar este mismo servicio en una nube como AWS. Yo tengo un amigo que siempre bromeamos y siempre estamos conversando acerca de las diferentes adopción de servicios, tanto en AWS y en Azure, pero en el caso de SQL la conversación es muy rápido mostrar que en comparativa de precio, SQL en Azure es la opción más económica. Hablando de los tipos de aplicaciones que tenemos disponibles, básicamente, tipo de aplicaciones no, de las diferentes formas que tenemos SQL Server, ¿cómo podemos llevarlo a la nube? Digamos que tenemos diferentes características que hemos hablado. Y a lo largo de la presentación vamos a ir hablando de cómo podemos llegar cómo podemos llevar SQL a la nube desde dos ópticas. Uno, de infraestructura como servicio. Este modelo es totalmente soportado. Es donde quizá vamos a gastar menos tiempo en esta presentación, que es el escenario recomendado cuando, por ejemplo, tenemos requerimientos puntuales de un cliente donde nos dice, mira, necesitamos hacer simplemente un lift and shift, toma lo que tengo en permiso, llévalo a la nube porque yo quiero seguir teniendo control a nivel del sistema operativo, o por características particulares de la implementación de SQL, pues siempre tendremos la alternativa de utilizar SQL en máquinas virtuales. Pero en Azure tenemos diferentes, en la opción de plataforma como servicio, tenemos dos sabores que es donde vamos a gastar más tiempo en el día de hoy, que de hecho se desprenden dentro de esos dos universos, incluso se desprenden diferentes alternativas que vamos a tratar de explicar. Uno es Azure SQL Managed Instance, que es básicamente el escenario particular donde queremos mover un SQL Server y tener tener el soporte como plataforma, como servicio, no tener que preocuparnos por el sistema operativo o tener control del upgrade de SQL Server, pero necesito un gran nivel de compatibilidad con el SQL que me garantice a mí que puedo mover mi instancia tal cual como está en premisa y que funcione en la nube. Pues ese sería el de way to go. Lo vamos a hablar un poquito más en detalle en lo adelante. Y Azure SQL Database, que es básicamente un servicio que, como decimos, si vamos a comenzar una aplicación desde cero, o tenemos una aplicación que su base de datos es meramente base de datos y ya no tengo muchos servicios no tengo servicios de SQL tradicionales como, mira, utilizo SQL Agent, utilizo CLR Integration, digamos que tengo un modelo de programación consistente a nivel de base de datos, estos procedures, funciones. Básicamente Azure SQL Database sería el de way to go. Vamos a ver que tenemos alternativas de recursos que incluso son aprovisionados, o incluso puedo tener el uso de estas bases de datos en un modelo serverless, donde básicamente yo pago cuando uso
y no pago por tener recursos provisionados todo el tiempo. Entonces, vamos a ver, quizá recapitulando y yendo un poquito más profundo en cómo elegir un servicio dependiendo de las capacidades que tengo en el servicio y el control que yo quiero tener. Entonces, si yo quiero tener el control total de la instancia y del sistema operativo, pues entonces de la forma correcta de irnos sería ir a SQL Server en Azure en Virtual Machine, o sea, en máquinas virtuales. Ok, aquí yo tengo total control de todas las capacidades que tengo SQL Server. Tengo un reporting service si quiero utilizarlo. Claro, eso siempre y cuando no que quiera usar un reporting service y no quiera usar, por ejemplo, Power BI. O quiero usar un analysis service en premisa, que no quiero usarlo en servicio. O sea, quiero usar todos los servicios que tengo en SQL dentro de la máquina. Quiero poder tener un SQL 2008 o un 2012 porque no puedo irme a la última versión porque mi aplicación requiere que esté en una versión específica de SQL Server. Si quiero este nivel de control, entonces, la elección sencilla, irnos con máquina virtual. Mira, no me interesa tener esas capacidades porque no las requiero, no es necesario. Puedo moverme a cualquier versión de SQL. Bueno, pues entonces evaluemos la posibilidad de irnos a un servicio que sea como plataforma, que es manejado por Microsoft, donde Microsoft se encarga de todo el control a nivel del sistema operativo, de todo el mantenimiento de la instancia de SQL Server, pero yo necesito transacciones que son tengo en esa instancia, tengo múltiples bases de datos donde hago cross database query, donde tengo que una base de datos consulta a otra base de datos, necesito hacer linked server, o tenías .NET CLR Integration, o necesito conectar un SQL Server Agent. Bueno, si tú quieres seguir teniendo estas particularidades, pero no necesitas el control a nivel del sistema operativo, bueno, pues entonces utilicemos Azure SQL Server Managed Instance. Esto me permite transicionar a un servicio que tengo, que me va a dar una experiencia muy similar a la tradicional, pero estoy en un servicio como plataforma donde la seguridad y el mantenimiento entonces está en responsabilidad de Mike. Hey, y me dicen, ok, ¿y qué tal si yo no necesito .NET CLR Integration, no necesito Service Broker, no necesito hacer el Cross Database Queries? De hecho, es Cross Database Transaction, que digamos que era el feature que estaba en SQL Server Managed Instance. Quiero hacer Cross Database Transaction, esto es que inicie una transacción que se expande a múltiples bases de datos. Bueno, eso lo puedo lograr en un Service Managed Instance. No necesito ninguno de estos. Bueno, pues entonces voy a un Azure SQL Database, donde yo tengo una base de datos que todo el modelo de programación está, digamos, limitado a la base de datos en sí. Quiere decir que tengo una base de datos donde, mira, tengo clientes, productos, factura, órdenes, cotización, y todo está ahí adentro. Si tengo un procedure que lo que inserte en una tabla, que mueve, que copia data de un lado a otro, que tengo triggers que se mueven de un lado, que hacen alguna operación. O, bueno, pues entonces utilizo el Azure SQL Database. Hablando en detalle de cada uno de los servicios, entendiendo ya cuál sería la elección adecuada, voy a gastar unos minutos en explicar en detalle cada uno de los servicios. Azure SQL Database es la opción normalmente más económica cuando se refiere a tengo una aplicación, una base de datos y la quiero llevar a la nube. Básicamente,
esta base de datos tiene características de inteligencia construidas internamente, donde yo puedo tener informes de seguridad, de rendimiento, de optimización de costos integrados en el servicio. Básicamente esta base de datos, cuando se trata de este servicio, cuando se trata de mover una base de datos per se de forma única, normalmente la migración es transparente porque es altamente compatible con SQL Server, con la base de datos de SQL tradicionales. El retorno de inversión, normalmente este modelo de base de datos o este modelo de servicio de consumo de base de datos tiende a ser sumamente económico cuando se compara con tener base de datos en premisa o incluso en otras soluciones de nube, o sea, en otros servicios. Si yo si necesito mover una base de datos y tengo una sola base de datos, es posible que este servicio sea o 1, 2, 3 o 4, sea la forma más económica, incluso cuando lo comparo con los otros servicios mismos de SQL. Entonces a medida que vayamos avanzando en la presentación, lo que vamos a ir es yendo quizás más profundo para entender cuándo digamos que tenemos esos rompimientos, de decir, en qué punto tengo esta base de datos, o tengo este conjunto de base de datos, o tengo este conjunto de características, que en ese punto, ¿cómo hago el rompimiento donde me conviene mover de este servicio a este servicio de SQL? Digamos que, y de hecho a los participantes, y la duda y la pregunta, las preguntas están ahí. O sea, podemos quizá podemos ir haciendo interactivos. Si hay algún punto, si hay alguna pregunta puntual ahí mismo, incluso podemos aprovechar para tratar de enfocarla, aprovechando que estamos en la misma naturaleza, o sea, estamos en el mismo servicio. Básicamente, este modelo de servicio no permite desplegar base de datos sumamente más rápido, tomando en cuenta la misma naturaleza que le dijimos, de que es muy altamente compatible con el modelo tradicional, y incluso los downtime se reducen, porque piensen que en una base de datos de máquina virtual, donde los upgrades, los parches, nosotros en máquina virtual, cuando digo tradicional, prefiero un SQL en una máquina virtual. Si yo necesito hacer un upgrade, un parche, o lo que sea, por el final del día tengo un downtime, o incluso en ese mismo escenario yo incluso tengo que definir la alta disponibilidad que voy a definir. En el caso de SQL, en Azure SQL Database, yo puedo definir incluso si esta base de datos cómo están distribuidas, por lo cual, para reducir incluso aún más los posibles downtime que pudiera tener. Hay una pregunta, Stanley, si quieres responderle de inmediato. Una base de 5 GB, según su experiencia, ¿qué costo mensual podría tener? Súper. Y de hecho, a lo largo de la presentación, una de las cosas que vamos a ir viendo es que normalmente el costo del tamaño de la base de datos normalmente no es la variable más significativa, porque el almacenamiento es muy similar en cada uno de los servicios, el costo del almacenamiento, y lo vamos a mostrar en un segundo en la base de datos. Si yo quiero mover, y aquí aprovecho incluso el primer servicio, tengo una sola base de datos, para no dejar de responder la pregunta de forma puntual. Tengo una sola base de datos y tiene 5 GB, y no necesito ninguna de las características que ya mencionamos de CLR Integration, Cross Database Transactions. Bueno, pues entonces me voy a un SQL Azure Database, que yo tengo desde base de datos estándar, desde $15 al mes en adelante.
Si es una base de datos de pronto no productiva, que normalmente, por ejemplo, podemos tener, por ejemplo, para pruebas, desarrollo o entornos, digamos, de QA, esto puede ser hasta de $5 al mes. Si pensara en ese servicio. Entonces, adelantando la presentación, ya hemos hablado de que yo tengo SQL Database como PaaS y yo tengo un modelo de consumo que en este momento lo he explicado en modelo Singleton, donde yo tengo una base de datos en un servicio SQL Database. Y digo que lo he explicado a este momento porque quiero ir como de forma gradual, porque vamos a ver que en el SQL Azure Database como PaaS, yo también puedo implementar un modelo que se llama Elastic Pool, donde yo puedo tener un conjunto de recursos provisionados y yo puedo tener N cantidad de bases de datos dentro de ese servicio, y ese modelo de recursos y ese modelo de consumo lo que me permite es decir, de hecho es el modelo muy utilizado cuando tenemos aplicaciones que son multi-tenancy o que tenemos muchos clientes utilizando bases de datos, por ejemplo los ISV, lo que tienen, yo soy una empresa que desarrollé una aplicación y yo tengo 100 bases de datos de clientes, pero la demanda, tengo un recurso aprovisionado y el consumo es variable por cliente, y yo quiero tenerlos todos juntos en un mismo sitio, pero separado, garantizando, digamos que recursos mínimos a cada uno de estos clientes, dependiendo del plan que le ofrecí. De pronto fui muy rápido. El Elastic Pool sería el de way to go. No lo hice hincapié en la base de datos en la presentación, porque lo quiero explicar mucho en esa parte junto con la calculadora, en el mismo portal de Azure, que lo permitan ver y entender la diferencia de uso. Digamos que la característica a nivel de servicio, desde el punto de vista de la funcionalidad de qué es soportado, lo que aplica a Singleton, lo vamos a ver que muchas de las consideraciones aplican en el Elastic Pool, porque digamos que esto es como un modelo de consumo, pero antes de movernos al portal, quería completar la explicación aquí del Managed Instance, que es porque digamos que es el modelo que provee como esa etapa intermedia donde me muevo de un SQL tradicional donde estaba en una máquina virtual, sea en premisa o en la nube, a empezar a transicionar a un modelo como plataforma como servicio. ¿Por qué? Porque es un modelo de instancia que es 100% compatible con la instancia de SQL que tú tenías en premisa, pero es un servicio totalmente PaaS, e incluso provee otros niveles de seguridad que son o incluso de configuración que normalmente nos piden los clientes, donde dicen, hey, yo quiero tener esa instancia en SQL Server, esa instancia de SQL Server, pero quiero private IP, tengo private IP, o sea, no quiero que esté público en internet, quiero tener solo private IP, o sea, que yo la pueda consumir por mi red local, que tenga, que la pueda tener en mi VPN de forma tradicional. Digamos que este modelo de servicio también provee un modelo de instalación total, por lo cual como servicio da grandes niveles de control y a nivel de, digamos que de costos, también es bastante competitivo porque puedo utilizar
y lo vamos a ver en un segundo, beneficios de, digamos, de reservación o de Hybrid Benefit para reducir el costo en dado caso que ya yo haya hecho una inversión de dinero en licenciamiento de SQL Server. De hecho, tenemos otra pregunta del SQL Database y es del Elastic Pool y es súper chévere. De hecho, el Elastic Pool, la forma de verlo, yo siempre lo veo como si fuera una instancia de SQL, desde el punto de vista de que yo tengo un servidor y tengo un servicio de SQL elástico, donde yo tengo un lugar, que es el Elastic Pool. No quiero decir instancia de SQL porque actúa como una instancia de SQL Server, pero no es una instancia de SQL tradicional como la hemos hablado en el Managed Instance o la que tengo en una máquina virtual, donde yo tengo estas 500 bases de datos, estas 100 bases de datos que están hospedadas ahí, pero cada base de datos tiene su connection string. Mojica pregunta, ¿cuál inconveniente podría encontrar al migrar una base de datos de Microsoft SQL 2005 a Azure? Dentro del mismo Azure nosotros tenemos una herramienta como un servicio que se llama Azure Migrate, que nos permite, o Azure Database Migration Service, también que básicamente te permite conectarte a tu servicio de SQL Server y determinar cuáles, digamos, pues serían los issues de compatibilidad que tú tendrías de una migración de una base de datos de SQL Server de 2005 a SQL Azure Database. Te puedo decir que en la experiencia, muchas de las bases de datos que, como he mencionado tradicionalmente, donde el modelo de programación está limitado o está escopiado a utilizar elementos que están disponibles en el Database Engine, normalmente la transición está muy transparente. O hasta hay escenarios hasta los que son totalmente transparentes. Por eso fíjate que incluso cuando hablamos de que si tengo una sola aplicación, una sola base de datos, que no hablo cuando una sola, porque al final del día cuando lo hago así no estoy diciendo si tengo 10 bases de datos no lo puedo hacer, no. Lo que quiero decir es, si yo no tengo una aplicación que habla con 3 bases de datos al mismo tiempo y que tengo un cross database query, que estoy consumiendo, apoyándome en el servicio de base de datos o en SQL para controlar, digamos, que la atomicidad de las transacciones entre todas estas bases de datos, sino que tengo una aplicación que su modelo de programación está en esa base de datos, es muy probable que te pueda mover sin ningún trauma. Pero hay herramientas que lo podamos ver. De hecho, hay un segundo track de esta presentación que aún no se ha anunciado, que va a ser muy específico de esta experiencia de migración, de usando estos servicios de Azure, de cómo mover una base de datos hacia la nube. Que entra mucho en detalle de esto. Básicamente queríamos iniciar con este entendimiento de, digamos, cuál servicio elegir inicialmente. Pero overall es muy transparente. La migración va a depender mucho de la naturaleza de la base de datos. Antes de movernos al website, al portal de Azure, para ver incluso los diferentes mecanismos, hay un modelo de base de datos que no es, o sea, de consumo, que no hablamos mucho, o quizá, y por eso este evento, que está disponible y que muchos clientes, digamos, que no hemos podido llevarle el mensaje de forma consistente, de poder explicar, hey, mira, tus bases de datos y incluso el servicio de Azure, porque es otra variable más, nos permite tener un modelo de consumo que también es serverless
¿Y por qué? Porque recuerden que hoy en día todavía la industria, en muchos de la industria está en el proceso de entendimiento, mira, de serverless, de que no tengo recursos provisionados y cuando lo que el recurso se provisiona cuando se requiere. Muchas de las bases de datos que tenemos hoy en día en los entornos empresariales también tienen un comportamiento que su demanda de uso también es, digamos que, vamos a decir, planificado, o incluso tenemos periodos de inactividad muy largos. Normalmente cuando pensamos en la industria hay escenarios donde, mira, yo tengo, por ejemplo, IoT, si estoy en un proyecto de IoT donde si es con un proyecto de IoT de tema climático, por ende cuando hay tormenta hay más movimiento, cuando está todo calmado pues tengo menos inactividad. Normalmente yo tengo un patrón de uso que baja y sube, o yo tengo una aplicación como el que estoy tratando de explicar en esta gráfica, donde yo de 8 a la mañana puedo trabajar con un core, pero de 8 a 5 requiero 2, 3 core, 4 core, 5 core, 8 core, pero después de las 5 de la tarde empiezo a bajar y después de las 7 de la noche tengo con un core puedo operar, pero a las 12 de la noche, ¡pum!, cae a 0 y hasta las 5 o 6 de la mañana entonces comienza su uso. Puedo yo, todo lo que hemos hablado de serverless en otros universos, simple y llanamente tener infraestructura, una base de datos que se autoprovisione solo en los casos que se requiere. La respuesta a esto es sí. Ahora, hay unas consideraciones que tenemos que tener en cuenta. De hecho, ya expliqué, si tengo también una tienda, por ejemplo, la demanda también puede ser variable. Entonces, yo puedo tener un modelo de base de datos que también es serverless, donde yo puedo especificar un mínimo de core que yo necesito en mi aplicación y un máximo de core. Y el servicio va autoescalando hasta consumir, hasta llegar a los topes máximos que yo establecí como parte de la especificación del servicio que quiero brindar. Y puedo configurar autopause, que es básicamente, hey, yo no estoy usando mi base de datos, apágala. ¿Y qué hace el servicio? Si la base de datos llega a un periodo de inactividad, básicamente la base de datos se desaprovisiona y yo solamente pago por el storage utilizado. Y aquí quiero ser muy, muy específico. ¿Recuerdan el inicio cuando dijimos, o hace un momento cuando dijimos, hey, normalmente el tamaño de la base de datos como que no es una variable, o sea, no es un costo significativo cuando del servicio se trata? Porque cuando se trata de base de datos, yo tengo dos variables: el costo del servicio de SQL Server y el storage que utilizo. Pero el costo del storage es muy similar, y digo que es muy similar para no decir que es igual en todos los servicios. Por lo cual, y digo que es muy similar porque el costo varía dependiendo si la base de datos la tengo altamente redundante, si la tengo georreplicada, pero eso ya es por la misma naturaleza del servicio. Si está en business critical o si no está en business critical, hay otras variables que considerar, pero digamos que en un escenario tradicional o común, digamos que el costo base del storage es muy similar. Entonces, en el caso de una base de datos que es serverless, entonces yo tengo la siguiente característica. Yo puedo decir, hey, cuando mi base de datos entra en una etapa de inactividad, desaprovisiona el servicio y solamente cóbrame por el espacio utilizado. Y si recuerdan ahorita en el servicio cuando le decían, hey, tengo un servicio de SQL Database que vale $15 al mes
y mi base de datos pesa 10 gigas, y lo vamos a ver en un segundo, y esos 10 gigas me cuestan 50 centavos de dólar. Bueno, si yo lo tengo en un escenario serverless, se desaprovisiona el tiempo que dure desaprovisionado el servicio de SQL Server, entonces nada más voy a pagar el storage. Por lo cual, si yo tuviera un servicio serverless, es posible que sea inferior. Básicamente, ¿qué consideraciones tengo que tener? Mi aplicación debe poder implementar retry logic, porque al final del día, cuando la base de datos no está aprovisionada, y es muy claro, quiero ser muy claro en esto, la primera vez que yo me intento conectar SQL Server, como el servicio no está aprovisionado, digamos que falla, pero después no es que falla, sino que no está disponible, la aplicación le dice que no está disponible, la base de datos le dice que no está disponible, pero cuando la aplicación vuelve a intentar, que esto ocurre en segundos, pues ya la base de datos está disponible. Y digo ocurre en segundos porque en la mayoría de los casos es así, hay escenarios donde que son muy poco comunes, donde no necesariamente ocurren en segundos, pero como le dije, son escenarios muy poco comunes. Lo bueno de serverless es que básicamente la memoria y el CPU se alinean de forma basado en la demanda que tenga el mismo servicio, y cuando yo tengo el modelo provisionado, que digamos que es como el SQL como servicio pero provisionado, básicamente en ese modelo provisionado, pues chévere, pues el CPU y la memoria van de forma alineada. Tengo 2 cores, tengo 10 GB de RAM, tengo 4 cores, tengo 20 GB de RAM, tengo 16 cores, pues entonces tengo 16 GB de RAM, digamos que 80 GB de RAM. Va 5-1, 4 cores 20, 8 core 40, 16 core 80. Digamos que es lineal. Si ustedes lo miran, crecen de forma alineadas. Entonces, con esto vamos a responder algunas preguntas que estuvieron antes del evento. Y tenemos otra pregunta aquí en línea. Vamos a leer esta pregunta antes de responder la pregunta que nos hicieron antes del evento, que dice, Ok, si quieres leer, ayúdame con la lectura. El señor Mojica pregunta, si tengo contratado un servicio de storage de 1 terabyte, al momento de adquirir un servicio de SQL, ¿puedo decirle que se almacene en el storage que ya tengo adquirido, o tendría un servicio de storage adicional de antemano? Muchas gracias. Alguna también en YouTube, cuando respondas eso, lo dices para leerte la del GAB en YouTube. Súper. La pregunta, solamente esto él lo pudiera hacer si estuviera en máquinas virtuales. El servicio cuando estoy en SQL Server, digamos que la base de datos está, el almacenamiento está vinculado al servicio. Y esto, Javi Mojica, te pudiera decir, primero me sorprende que tengas un servicio de 1 tera contratado, no sé en qué modalidad lo tienes. Normalmente eso me llama mucho la atención porque Azure tiene muchos esquemas flexibles donde no necesariamente tendrías que tener ese commitment que tú estableces ahí. Eso incluso, Laura, sería bueno subir a una sesión privada con Javi Mojica para entender qué él tiene como servicio. Pero esto es así por un solo motivo, Javi. Yo no he entrado mucho en detalle, pero imagínate que tú tienes un servicio que es autoescalable, como el que yo te acabo de mencionar en serverless. El storage, incluso en la arquitectura, si tú vas al servicio en la arquitectura, tiene el servicio es como el storage, donde está la base de datos, está totalmente desacoplado de tu servicio de base de datos, y eso es lo que permite que Microsoft pueda mover esa base de datos a instancias más grandes de SQL más pequeñas y brindarte los recursos que tú tienes sin impactar la disponibilidad de tu base de datos y el servicio, o sea, de que él pueda moverlo entre capacidades mayores sin afectar el downtime de tu aplicación. Por lo cual, si tú analizas el storage, la característica de tu storage de 1 tera y lo que tienes ahí y lo que está desplegado,
el propósito de ese storage es diferente. Por ende, no se mezcla, por eso el servicio está separado, porque principalmente en el universo de la base de datos, el layer de storage es muy sensible. Recuerda, cómo lo distribuyo globalmente, cómo yo te puedo decir en un SQL Database que puedo tener redundancia geográfica si tú tengo tu storage del otro lado, pero yo no tengo que replicarlo al otro lado. ¿Sí me entiendes? Hay demasiadas consideraciones del persistent layer o del data storage en los servicios de SQL. Incluso en cada uno de los servicios las consideraciones son diferentes. Por eso, incluso no lo veas como una posibilidad de ahorro. Al contrario, sería una limitante terrible para ti mismo poder tener esa ventaja. Yo creo que, Laura, podemos responder la pregunta de YouTube. Ok. El señor Martín Delgado pregunta en el canal de YouTube de Streamel si hay funcionalidades de configuración en premisa que no se pueden hacer en Azure o está todo como normalmente es. Y yo adicionaría, si en Azure tenemos funcionalidades que no están en premisas, que lo hacen más pertinente. Listo. De hecho, la pregunta es interesante, pero la respuesta es un poco difícil de responder desde la siguiente óptica. Va a depender de los diferentes servicios, de las diferentes formas de servicio que hablamos. Si tú piensas en un Managed Instance, ya dijimos que a nivel de Database Engine, tú tienes todas las características que tienes en una instancia tradicional de SQL Server. Yo te pudiera decir, por ejemplo, ¿qué cosas tenemos en una... Ahora, si la pregunta es tuya, y estoy tratando de pronto pensar lo que estás pensando. Si es, por ejemplo, que tú quieres, si lo estás pensando desde la óptica de una aplicación donde, si yo estoy en un SQL Azure, si estoy en un SQL Azure y yo lo que tengo un connection stream, necesito encriptarla, necesito hacerle backup, necesito conectar mi aplicación a esa base de datos. Si es desde esa óptica, las configuraciones son iguales. O sea, la forma de consumo es muy igual, y de hecho esa son una de las preguntas que vinieron antes del registro, antes del inicio del evento, que vamos a tratar de responder y que vamos a hablar en un instante. Si vas, por ejemplo, de que si todo lo que puedo hacer en premisa lo tengo en la nube, la respuesta es sí lo puedes hacer. Ahora, la pregunta ¿con qué? ¿Por qué? Porque un SQL Server, cuando tú compras SQL Server, la licencia, o sea, el producto es SQL Server. Desde el año 2005, SQL Server como producto no es un solo servicio. Dentro de él, tú tienes el Database Engine, tú tienes el Analysis Services Engine, tú tienes el Integration Service Engine, tú tienes los servicios incluso del Master Data Services, que es la parte para tú, entonces, de Data Classification, o incluso el SQL Server Agent para Recurring Jobs, o tareas recurrentes. Entonces, al final del día tú dices, hey, ¿todos estos servicios están en el SQL Azure Database? La respuesta es no. SQL Azure Database, su comparativo va al servicio del SQL Server Database Engine que está dentro del producto de SQL Server. Ahora, ¿tú quieres hacer Analysis Services? Bueno, tú tienes el Analysis Services on Azure, que también es el equivalente de ese servicio que estás en premisa a lo que tú tendrías como servicios en la nube. Hey, pero tú tienes Integration Services, que de hecho, esa es una de las preguntas que teníamos antes que se hicieron durante el registro del evento. Hey, tengo Integration Services, ¿existe en la nube? Y la respuesta, no existe Integration Services como servicio tradicional con ese nombre, pero existe un producto que digamos que es la evolución de Integration Services, que incluso es, y digo que es la evolución, pero es un superset. O sea, yo vería Integration Services como un solo módulo dentro de este gran servicio que se llama Azure Data Factory, que vamos a hablar en un instante, que me permite hacer todo lo que podía hacer dentro de Integration Services y aún más. Lo vamos a hablar en un instante. Entonces, si tú analizas
yo puedo generar una arquitectura en una organización de cómo manejar los datos y todas las herramientas de datos, incluso de transformación, para aplicaciones transaccionales o incluso de analítica. Todo el universo de datos está disponible en Azure. La pregunta es cómo, cuál es el que más me conviene. Y desde la óptica, y este evento se ha basado en responderlo desde la óptica de cómo, a nivel de base de datos, cuáles son las consideraciones que debo de hacer para ir a cada uno de estos servicios. Laura, si no tienen más preguntas, voy a responder algunas de las preguntas del registro. Y como dije, una era, ¿puedo trabajar ETL completamente en Azure? Y la respuesta es sí. Para todo el tema de ETL, extracción, transformación y loading, existe un servicio en Azure que se llama Azure Data Factory, que digamos que lo que permite es, si tengo cualquier necesidad de transformación, de copiar data o que me permita mover de N cantidad de fuentes de datos, información hacia la nube. No solamente a SQL Azure, yo puedo usar Azure Data Factory para venir y extraer de información de un SQL que tengo en premisa y ponerlo en una cuenta de almacenamiento o en un Azure Data Lake para poder mover toda esta información acá. Claro, lo puedo utilizar. Puedo utilizar Azure Data Factory incluso para conectarme a servicios SaaS como Dynamics CRM, como Salesforce, como base de datos Oracle, otros servicios que yo tengo como servicio, y extraer información de ahí y llevarlo a base de datos, llevarlo a almacenes, a Data Warehouse o llevarlo a Data Lake. La estructura y la característica de cómo hacerlo, ya hay un evento específico de Azure Data Factory que sería muy interesante para el que hizo esa pregunta que pueda participar, que va a explicar en detalle qué es y cómo se usa el servicio. Una de las preguntas que nos dicen, hey, Stanley, ¿podemos nosotros cómo podemos trabajar con SQL Server si está en la nube? Y cuál sería como la forma recomendable, hicieron la pregunta. Y aquí la respuesta es Azure SQL y todo lo que hemos visto de SQL Server es realmente un SQL Server en la nube, por lo cual todas las herramientas que nosotros hoy en día estábamos acostumbrados, desde la óptica del consumo, incluso desde la óptica de construcción de aplicaciones, lo puedo utilizar. De hecho, si estábamos acostumbrados a utilizar SQL Server Management Studio para conectarnos a instancias de SQL Server en premisa, igual lo puedo usar para conectarme a SQL Server que están en Azure. Sea SQL Azure Database, sea SQL Server Azure Database en Elastic Pool, o sea SQL Azure en Managed Instance, no importa. Pero también tenemos un nuevo integrante en la familia, que es el Azure Data Studio, que básicamente es una IDE muy similar a SQL Server Management Studio, pero que funciona igual en Mac, Linux y Windows, lo que significa que si yo quiero tener un manejador, debe usar el Azure Data Studio para conectarme a una base de datos SQL Server, lo puedo hacer de Windows, pero si lo quiero hacer de una máquina Linux, lo puedo hacer. Hay una última pregunta que es ¿cómo nosotros podemos mover data de la premisa a la nube? O sea, ¿cómo podemos compartir información o transferir información de una base de datos SQL Server que está en premisa a una base de datos que está en Azure? Y la respuesta es
Bueno, depende en qué escenario lo quiera. Si yo quiero mover información a esta base de datos y la quiero para propósito de pronto analítico, donde tengo un sistema transaccional en premisa que no puedo mover a la nube o lo voy a mover dentro de 3 meses o 6 meses, pero quiero copiar data de ahí a la nube para tener una copia de esa base de datos y empezar a aplicar analítica o reportería o conectar Power BI ahí para hacer visualizaciones. Bueno, pues tú pudieras usar Azure Data Factory. O si lo que quiero es tener una réplica de base de datos porque me interesa tener de pronto igual reportería, pero de pronto en un escenario donde sea casi instantáneo, que la información que está en premisa esté en la nube, bueno, pues yo pudiera utilizar replication. Yo puedo tener a los que han utilizado replicación como en SQL Server tradicional, pudieran replicar pudieran tener usar el servicio de replicación y tener a una base de datos en Azure como un subscriber de esa replicación y recibir toda esa información y tener una copia de esa base de datos, también puede ser una alternativa. El cómo mover data va a depender mucho incluso de la necesidad del consumo de la información. ¿Qué tan rápido lo quiero? ¿Cuál es el propósito que lo quiero? ¿Necesito hacer transformaciones en esa? La naturaleza va a variar, pero la respuesta a modo sencillo es sí. Lo pueden lograr, lo pueden tener. Y de hecho tenemos muchísimos clientes donde el base de datos siguen en premisa por alguna condición que se está trabajando para poder aprovechar implementación híbrida o ir totalmente a la nube y que movemos data. ¿Cuál es la estrategia? Esto mejor tengamos una discusión uno a uno. Laura, de mi parte, estas eran las preguntas que tenía antes del registro. No sé si... Hay 2 preguntas más en el Teams. Tengo Joniel Rodríguez que dice que si podríamos mostrar la interfaz de una base de datos en Azure. Sí. ¿Es posible? Sí. De hecho... yo había prometido que iba a ir en el evento, que íbamos a ir al Azure, pero como nos extendimos un poquito más, casi lo estaba dando por me lo iba a saltar, pero ya que tenemos esta pregunta vamos a aprovechar. Yo había incluso estaba en proceso de creación de una base de datos para hacerlo junto con ustedes, donde yo tengo una suscripción y tengo una base de datos. Le digo, mira, si quiero que esté en un Elastic Pool o un Elastic Pool, aquí yo decido si la quiero usar en Elastic Pool, que ya hablamos de esto, o si la quiero utilizar en SQL Azure Database, no en una base de datos provisionada o serverless, o si la quiero como en un SQL Azure Database en un esquema que es por DTU. Por ejemplo, aquí yo puedo decir, mira, me interesa 250 gigas y la quiero en esta base de datos con 10 DTU. Bueno, pues fíjate que aquí yo pago $15 al mes. Estos son, si tengo una base de datos que pesa menos de 2 gigas, y como le dije, para una base de datos que no requiere carga de trabajo, digamos, grande, pues aquí lo tengo desde $5 al mes. Estoy en la parte de la calculadora, en un momento lo muestro incluso desde la óptica del servicio, donde yo puedo decir, mira, me interesa ir a estándar, pero voy a ir serverless, donde quiero que haya un máximo de 2 cores o haya un máximo de 4 cores, y yo tengo autopause habilitado, donde yo puedo decir, mira, me interesa que si la base de datos está detenida por menos de 1 hora,
eh, eh, detente, yo puedo decir, mira, hey, me interesa que tenga un máximo de storage de 1 tera, o yo puedo limitarlo al máximo y la voy a crear inmediatamente, incluso para mostrar la experiencia totalmente. Voy a decir, mira, me interesa que tenga un máximo de 25 gigas. Pues entonces yo voy a provisionar este recurso. Me interesa que voy a crearla y vamos a esperar un segundito. Ustedes se van a dar cuenta que aquí estoy provisionando una base de datos. En lo que esto ocurre, yo voy a ir a lo que es mi servicio, mi server de SQL Server. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo mi tablero donde yo puedo ver si mi servidor tiene Transparent Data Description, si tiene auditing, si permite login de Active Directory, pero fíjense que aquí yo tengo el server name. Si yo vengo aquí en mi Management Studio y le doy a conectar, que digamos que la herramienta que históricamente han utilizado las personas que utilizan SQL Server, pongo mi usuario y mi contraseña. Fíjense que él me dice, hey, para loguearte necesitamos autorizar tu IP. ¿Por qué? Porque mi IP no ha sido, SQL por defecto restringe el acceso a la base de datos o al server a través del IP. Yo puedo decirle, mira, quiero denegar el acceso público, lo puedo hacer. Me interesa que haya un mínimo de TLS. Yo puedo entonces agregar mi IP aquí y decirle, hey, guarda mi IP. De hecho, lo podía hacer desde acá, pero lo quería mostrarla en la interfaz. Y fíjense que ya yo tengo en mi Management Studio la base de datos que creé de MyDB. No tengo nada porque al final del día yo la creé vacía, esa base de datos, pero yo puedo ir y crear una tabla. Y digo, por ejemplo, ID, name, le digo, mira, le quiero poner su primary key, esto no es lunable, y esta tabla se va a llamar customers. Si tú miras, la experiencia de uso es muy similar. Ahora, si yo tengo esta base de datos, yo acá puedo ver las bases de datos que tengo de ese server. Fíjate que él te dice, esto es una base de datos serverless, está online. Yo puedo ver aquí las operaciones de uso que ha tenido. Yo puedo entonces venir aquí y si me interesa incluso explorarla desde acá más, desde aquí mismo, yo puedo decir, hey, en un segundo. Esto lo puedo cambiar en cualquier momento, pero denme un segundo. Acá yo tengo la forma para conectarme. Acá quería mostrarle
el incluso acá está, perdón, casi me muere, el Query Editor, donde yo puedo incluso, si la quiero explorar desde la misma nube, me puedo conectar desde el mismo browser. Incluso puedo utilizar mis mismas credenciales de Azure Active Directory, por lo cual los clientes que tienen Office 365, que tienen Azure Active Directory, también lo pueden utilizar. Si ustedes se dan cuenta aquí, pueden utilizar sus tables. Aquí puedo ver mi base de datos de customer, mi table de customer, con todas las características. Yo puedo ejecutar queries. Tengo mi IntelliSense también. Va a estar vacío porque no hemos creado nada. Y igual acá puedo incluso tener la misma experiencia. Fíjense que aquí me respondió y ya tengo 0. Puedo exportar la data como tal. Entonces al final del día, si se dan cuenta desde la experiencia de, digamos que programática, lo pueden utilizar. Nosotros tenemos, por ejemplo, incluso internamente nosotros tenemos Elastic Pool, Elastic Pool, donde, por ejemplo, para el equipo de desarrollo, donde tenemos cientos de bases de datos que están ahí. Tenemos clientes que incluso en Elastic Pool tienen igual cientos de bases de datos que lo administran de esta misma forma, muy similar a como si fuera una instancia de SQL Server como tal. El concepto de la instancia de conectarme se mantiene, lo que varía es, digamos, el control que tengo sobre la instancia en sí. Laura, con eso creo que lo respondemos. Hay una última pregunta que esperamos poder responder. Si decido mover mi data warehouse a la nube, me voy por un Managed Instance Pool single, como fue mencionado, o hay más opciones particulares para data warehouse. De hecho, la respuesta es sí. Así como existe el SQL Azure Database, existe lo que es el SQL Azure Data Warehouse, que es el servicio específico para, digamos que para Data Warehouse de SQL de Azure. Ahora, la pregunta aquí adecuada es, ¿realmente yo lo que tengo en premisa para Data Warehouse es lo suficientemente grande como para yo utilizar el servicio de SQL Azure Data Warehouse, o realmente uso todos los beneficios que yo tengo en un SQL Azure Data Warehouse? De hecho, esa es una de las conversaciones donde a nosotros nos gusta siempre no lleva uno a uno, porque llevarla uno a uno desde la óptica de que la respuesta a tu pregunta es sí, hay un servicio de SQL Azure Data Warehouse, pero hemos visto muchos usos y muchos casos donde digamos que el desempeño, la forma de uso e incluso la analítica que puedo conectar a los motores de base de datos o a SQL Azure Database como servicio, en unas etapas iniciales de Data Warehouse de pronto no es necesario llevarlo ahí. Pero te digo, la respuesta es sí, lo tienes. De hecho, pudiéramos hablar, Laura, con el equipo de data para que tengamos una sesión específica particular de SQL Azure Data Warehouse como servicio. Pero en ese tipo de casos sí es bueno que analicemos lo que estás haciendo. Excelente. Agradecemos su participación en esta ocasión. ¿Algo más, Stanley, que quieras agregar? No, solamente agradecer la disponibilidad de todos los asistentes y gracias, Laura, por toda la invitación y la gestión. Muchísimas gracias a todos. Si se quedaron con alguna duda, pueden contactarnos a los correos de Solvex de stanley.lara@solvex.com.do o ventas@solvex.com.do, los cuales están publicados en cada uno de los canales, tanto en el de YouTube como en el de Teams. Quedamos a la orden y les exhortamos a que se queden en casa.
Gracias.